Al ingresar en el capítulo 14 de Apocalipsis, Juan dice, después miré, o sea, lo que a continuación Juan va a narrar, lo vio. Juan lo vio. Después miré, y he aquí el Cordero. Recordemos que el Cordero, según los estudiosos, se aplica a Cristo 27 veces en Apocalipsis. Así es de mencionado. Recordemos cuando estuvimos en el capítulo 5 que al que se llama león es también cordero. Que dijimos que lo que no entendieron los judíos de su época era que esperaban un Mesías león, pero que primero, que fue lo que no entendieron, debía ser cordero. Por eso se embolataron, se perdieron, como dijimos, en sus propios razonamientos, apariencias, necesidades, lo cual los llevó a necedades. Y dijimos también que Juan el Bautista sí estaba claro cuando en Juan 1:29b dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él como el hijo del sacerdote Zacarías. Por ende, él también sacerdote, descendiente de Aarón, anunció al Cordero que había de ser inmolado. Interesante eso, ¿cierto? ¿Qué es inmolar? Sacrificar. Pero esta labor ya fue concluida, no es que estemos sacrificando otra vez al Cordero aquí en este capítulo, simplemente estamos mencionando uno de los nombres por los cuales el Señor Jesús es conocido. Lo que él hizo en la cruz fue de una vez y para siempre. Pero Juan vuelve y nos dice acá, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Acerca de este monte Sión se han dicho varias cosas. La primera, unos piensan que esta es una semblanza de Cristo volviendo a la tierra y que se encuentra en la Jerusalén actual. Hay otros que, basándose, por ejemplo, en lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 18 al 24, acerca de este monte, dicen, primero leamos el texto, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, aquí se está refiriendo el escritor a los hebreos al monte Sinaí, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces el escritor a los hebreos hace una semblanza entre lo que ocurrió en el monte Sinaí, que fue donde se promulgó el antiguo pacto, y el monte del cual va a hablar a continuación el escritor a los hebreos, que es lo que proclama el nuevo pacto. Él continúa diciendo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, mire qué interesante, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, entonces esto se torna interesante. Recordemos entonces estas dos posiciones. Unos dicen, el Cordero en pie sobre el monte Sión es Cristo vuelto a la tierra, y ese monte se encuentra en la Jerusalén, en la actual, en la que se conoce, la Jerusalén terrenal. Y otros dicen, no, es un monte Sión celestial basados en este pasaje de Hebreos que acabo de leer. ¿Qué podríamos añadir nosotros a esto sin entrar en discusiones bizantinas? Pensemos, por ejemplo, lo siguiente. Miren qué bueno es renovar el entendimiento con las Sagradas Escrituras.
Sabemos que hay un templo celestial del cual Moisés copió el tabernáculo terrenal. Voy a colocar estos ejemplos antes de llegar a una conclusión. Dice Éxodo 25 del 8 al 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Entonces encontramos que hay un tabernáculo terrenal hecho conforme a un tabernáculo del cual se le mostró el diseño a Moisés. Y eso nos recuerda que en Hebreos capítulo 8, versículo 5 se nos dice, recordemos que en Hebreos el escritor está aclarando lo que era el antiguo pacto y lo que era el nuevo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces aquí podemos deducir, en este primer ejemplo que estamos dando, que hay un tabernáculo o un templo celestial del cual Moisés calcó, copió, dibujó y de ahí salió lo que se conoce como el tabernáculo terrenal que se le dio al pueblo judío. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.